En este video vamos a ver la determinación del tipo de cambio a corto plazo desde un enfoque de activos. Este análisis, que se basa en el funcionamiento del mercado de activos, que a su vez determina la tasa de interés, nos va a permitir entender algunas oscilaciones del tipo de cambio que se dan a muy corto plazo y que no dependen justamente de los factores que explican el tipo de cambio a largo plazo, como pueden ser las productividades relativas diferentes o el hecho de que los residentes de un país tengan gustos distintos por los bienes importados o por los bienes nacionales. Como decíamos, a partir de los conceptos de tasa de rentabilidad esperada y de paridad de intereses, que son conceptos teóricos asociados al mercado de activos, vamos a poder explicar estas oscilaciones a corto plazo en el tipo de cambio. Partimos de suponer que un depósito en pesos proporciona una tasa de interés del 10% anual, mientras que en dólares la tasa es del 6%. Suponiendo que el tipo de cambio actual es de 3,10 pesos por dólar y que se prevé que en un año será de 3,45 pesos por dólar, nos preguntan cuál de los dos activos presenta una mayor tasa de rentabilidad y una mayor tasa de rentabilidad real. Vamos a comenzar comparando las rentabilidades en pesos y en dólares en un año para ver cuál es mayor, porque vemos que la tasa de rentabilidad de los depósitos en pesos es claramente mayor, porque es del 10% anual, mientras que en dólares es del 6%. Pero como estamos trabajando con monedas distintas, no las podemos comparar solamente por la tasa de interés. Vamos a ver que para los depósitos en pesos, lisa y llanamente, la ganancia que se obtiene en un año es del 10%. Pero al invertir en dólares vamos a tener la ganancia de la tasa de interés, pero a su vez vamos a tener una ganancia o una pérdida derivada de los cambios en el tipo de cambio, que serán ganancias si el peso se deprecia y hemos invertido en dólares, que es una moneda que se hace más fuerte al cabo de un año, o serán pérdidas si el peso se aprecia y habremos invertido en dólares que al final del año o del periodo tienen un poder de compra en términos de pesos menor. La cuestión es que si invertimos en dólares y el peso se deprecia, habremos ganado por la diferencia del tipo de cambio. Si invertimos en dólares y el peso se aprecia, habremos perdido por la diferencia del tipo de cambio. En este caso, la rentabilidad real de los dólares la vamos a calcular como la suma entre la tasa de interés y la variación esperada en el tipo de cambio. En este ejemplo tenemos una variación esperada del tipo de cambio, que es una depreciación esperada. Esperamos que pase de 3,10 a 3,45 pesos por dólar. Para calcular esta variación porcentual esperada en el tipo de cambio, lo único que hacemos es calcular en términos porcentuales cuánto se va a devaluar o a apreciar la moneda. Eso lo hacemos dividiendo la diferencia entre el tipo de cambio esperado con respecto al tipo de cambio spot o actual sobre el tipo de cambio spot o actual multiplicado por 100 para tenerlo en términos porcentuales. Con los datos que tenemos en este ejercicio tendríamos que hacer la diferencia de 3,45 menos 3,10 sobre 3,10 multiplicado por 100. Eso nos da una variación porcentual esperada en el tipo de cambio del 11,29%, que si sumamos a los 6% de tasa de interés para los depósitos en dólares, nos dan estos 17,29%. Por lo tanto, si bien es cierto que la tasa de interés de los depósitos en dólares es menor que la tasa de interés de los depósitos en pesos, una vez que incorporamos la ganancia esperada por la variación del tipo de cambio, vemos que si se invierte en dólares se tendrá un mayor rendimiento que si se invierte en pesos, porque al cabo de un año yo puedo traducir esos dólares en pesos, que voy a tener más pesos, no solamente por el interés, sino además por esta variación que ha tenido el tipo de cambio y que me permite comprar con un dólar más pesos de lo que podía comprar antes. Acá empezamos a ver un poco cuál es el vínculo que hay entre el mercado de activos y la determinación del tipo de cambio. A partir de esto podemos preguntarnos si el mercado de divisas se encuentra en equilibrio, si se cumple la condición de paridad de intereses y cuáles son las consecuencias sobre el tipo de cambio actual. Esto lo vamos a poder contestar haciéndonos la pregunta de si nosotros fuéramos un inversor, alguien que dispone de fondos para invertir en el mercado de activos, ¿en qué moneda vamos a invertirlo? ¿Lo invertimos en dólares o lo invertimos en pesos? Como vemos, si vamos a buscar la mayor rentabilidad posible para nuestros activos, vamos a invertir en dólares, que nos dan un 7,29% más de rendimiento que los depósitos en pesos.
A partir de esta diferencia entre los rendimientos o entre el interés que da un depósito en dólares y un depósito en pesos, vamos a tener un incentivo a invertir en una u otra moneda. En este caso, vamos a tener incentivos a cambiar nuestros pesos para invertirlos en dólares y tener activos en dólares. Por eso es que vamos a demandar más dólares para invertir en activos nominados en esta moneda y como veíamos el funcionamiento del mercado de divisas, esto va a aumentar la demanda de divisas para invertir en este tipo de moneda y eso va a presionar al alza en el tipo de cambio. Es decir, que esta diferencia a favor de la rentabilidad en dólares presiona sobre la demanda de dólares que a su vez presiona sobre el tipo de cambio. Esto no pasaría si el rendimiento de las dos monedas fuera el mismo. Es decir, si nosotros tuviéramos el mismo rendimiento real en dólares que en pesos, no elegiríamos ninguna de las dos monedas y el tipo de cambio se mantendría equilibrado. Por tanto, este enfoque nos muestra que en la medida en que los rendimientos de las dos monedas sean iguales, el tipo de cambio va a permanecer en un mismo nivel o en un nivel de equilibrio. Y siempre que tengamos una divergencia entre las dos rentabilidades, el mercado de activos va a ajustar demandando la moneda que tenga un mayor rendimiento y eso va a permitir equilibrarlo. Vamos a ver cómo se da este ajuste. Partimos de preguntarnos qué implica esto sobre la tasa de rentabilidad de los depósitos en pesos y sobre la de los depósitos en dólares, y así podremos explicar cuál es el proceso que lleva al equilibrio en el mercado de divisas de acuerdo con este enfoque. Los pasos para llegar al ajuste hacia el equilibrio en este mercado van a venir dados en primer lugar por el hecho de pensar que la tasa de interés en pesos no cambia. Vamos a tomar la tasa de interés como una variable de política monetaria dada por el Banco Central que va a cambiar exógenamente, es decir, va a cambiar cuando el Banco Central decida que esta tasa de interés tiene que cambiar. Lo que se va a mover va a ser el rendimiento de los depósitos en dólares. Primero, porque a medida que se demanden más dólares, el tipo de cambio va a aumentar, el tipo de cambio spot o presente. Ese aumento, esa depreciación del peso, va a llevar a que lentamente la ganancia esperada por tipo de cambio disminuya, porque el tipo de cambio actual va a ir acercándose a ese tipo de cambio futuro que veíamos y entonces esa variación porcentual que habíamos calculado del 11% va a disminuir cada vez más. Por lo tanto, el peso se va a ir depreciando hasta igualar ese rendimiento en las dos monedas y eso va a llevar a que lentamente el incentivo a demandar dólares vaya desapareciendo y va a lograrse un equilibrio en el mercado de divisas que va a equilibrar el tipo de cambio a corto plazo. Esto se conoce como paridad de intereses o condición de paridad de intereses, que es la que necesariamente debe alcanzarse para equilibrar el mercado de activos. Esta paridad de intereses se resume en esta expresión que dice que la rentabilidad de los depósitos en pesos debe ser igual a la rentabilidad de los depósitos en dólares. La rentabilidad de los depósitos en pesos viene dada por la tasa de interés fijada por el Banco Central, mientras que el rendimiento de los depósitos en dólares viene dado por la tasa de interés que se pague a los activos en dólares más la diferencia esperada en el tipo de cambio que veíamos. En la medida en que se cumpla esta igualdad, no va a haber incentivo a demandar una u otra moneda y el tipo de cambio va a quedar en el mismo lugar. Con este enfoque vemos que hay una relación entre tasa de interés y tipo de cambio que se explica mediante el mercado de activos. Vamos a ver cómo es esta relación graficando en un mismo sistema de ejes estas dos variables. Vamos a tener en el eje de las ordenadas el tipo de cambio y en el eje de las abscisas la tasa de interés argentina, local, que decíamos la determina el Banco Central. Vamos a tener en este análisis esta curva de pendiente negativa que refleja el rendimiento de los activos valuados en dólares. Lo que nos muestra esta curva es siempre el mismo rendimiento para depósitos en dólares que como vemos está conformado por la tasa de interés en dólares y esta variación en el tipo de cambio esperado. Lo que nos muestra esta curva con pendiente negativa son distintas combinaciones de tasa de interés y tipo de cambio para los cuales se obtiene el mismo rendimiento de los depósitos en dólares. Nos muestra que esta combinación que tiene mucha tasa y poco tipo de cambio va a tener el mismo rendimiento que esta combinación que tiene poca tasa y mucho tipo de cambio. Este concepto se puede entender un poco mejor cuando terminamos de completar este gráfico con el nivel de tasa de interés argentina.
Como ven, la tasa de interés aparece de forma exógena porque se fija por el Banco Central a partir de la política monetaria y este nivel de tasa de interés automáticamente determina el tipo de cambio de equilibrio y la tasa de interés que queda equilibrada por una decisión de política. Lo que estamos viendo con este gráfico es justamente la paridad de intereses, que nos dice que para cada nivel de tasa de interés que fije la autoridad monetaria argentina, habrá un tipo de cambio de equilibrio que viene determinado por el mercado de activos. En el caso que veníamos viendo, podemos pensar que esa depreciación esperada del peso implicaría un aumento en esta variación esperada del tipo de cambio que desplaza esta curva hacia arriba y eso lleva a que aumente el tipo de cambio, manteniendo constantes las tasas de interés de los depósitos en pesos y de los depósitos en dólares. Un poco lo que veíamos era que cuando se espera mayor tipo de cambio en el futuro, eso va a incentivar a los depositantes en dólares a demandar más dólares y eso va en el presente a presionar sobre el tipo de cambio dólar-peso y nos va a llevar a una misma combinación de tasa de interés, pero ahora con un mayor tipo de cambio de equilibrio. Este funcionamiento del mercado de activos en economías abiertas permite entender algunas lógicas que han pasado en Argentina en el último tiempo, más que nada desde 2018 hasta la fecha. Eso lo vemos en un titular como este, que es bastante representativo de lo que se ve en los diarios, que nos dice que para frenar el dólar, el Banco Central subió la tasa de plazos fijos a un mínimo de 30%. Este titular es de mayo de 2020 y lo podemos interpretar con este gráfico que tenemos acá. Lo que nos diría es que si el Banco Central aumenta la tasa de interés, eso va a llevar a que disminuya el tipo de cambio por dos cuestiones. Primero, porque al aumentar la tasa de interés se hacen más atractivos los depósitos en pesos. Eso va a llevar a que se demanden más pesos y se dejen de demandar dólares para depositar y eso va a llevar a una disminución en el tipo de cambio. Es lo contrario que veíamos antes. Pero a su vez, como aumenta la tasa de interés en los depósitos en pesos, eso también lleva a que tenga que aumentar la tasa de interés a los depósitos en dólares en los bancos locales. Estamos hablando siempre del mercado financiero argentino. Entonces, como aumenta la tasa de interés por esos dos lados, se hace menos necesaria una depreciación de la moneda que pueda mantener esta paridad de intereses. Un poco eso es lo que nos dice. Cuando la tasa de interés argentina deja de ser competitiva, se hace necesaria una depreciación de la moneda para poder mantener este mercado de activos en equilibrio. Fuera de este titular, podemos pensar que cosas similares pasan cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de este país, decide aumentar la tasa de interés. Todos los activos en dólares van a ver aumentada la tasa de interés, esta curva se va a desplazar y en Argentina vamos a necesitar un mayor tipo de cambio para que la ganancia de estos depósitos en dólares pueda volver a equiparar a la ganancia en los depósitos en pesos y eso va a tender a una depreciación del peso para que pueda seguir compitiendo con los depósitos en dólares en los mercados de activos. Este es el mecanismo que nos permite entender las fluctuaciones del tipo de cambio a corto plazo, no por los factores que explican el tipo de cambio a largo plazo, sino por algunas cuestiones coyunturales vinculadas al mercado de activos.